el shock, las ranas y algún dios. Si decimos Hiroshima y Nagasaki, enseguida se nos viene a la mente alguna referencia. Seguramente podamos ubicarla con precisión en una hora exacta, en un día definido. Decir, con seguridad, las condiciones meteorológicas previas a que el hongo nuclear se mostrara con toda su belicosidad. Sabemos de ese ejercicio experimental que hicieron echando la bomba encima de personas, lo que quedó de ellas y lo que no. Sabemos lo que pasó por las cabezas y corazones de quienes estaban mirando ese espectáculo de desintegración a cientos de miles de kilómetros de distancia. Podemos contar lo que era antes de Hiroshima y Nagasaki y lo que fue después, porque esos shocks son mojones que tienen cicatrices en las generaciones. Lo mismo sucedió con otros acontecimientos de magnitud que transformaron las cosas para siempre. El antes y después de las Torres Gemelas, o el antes y después del COVID. Ahora bien, el comer ranas es una práctica cultural, culinaria, que se da en distintas regiones del mundo, y que va desde un almuerzo improvisado en zonas rurales de algún rancho en Latinoamérica, hasta la cocina gourmet más sofisticada de 5 estrellas. Pero hay algo en común entre las personas que se enfrentan a las ranas vivas en la tarea de que terminen siendo parte del plato del día. A estos anfibios, sin excepción, se los debe cocinar en forma metódica, casi científica, para que no termine todo en rebelión. El procedimiento es claro, y consiste en colocar a los batracios en una olla con agua a temperatura ambiente y, en esas condiciones, sea con leña o en una cocina eléctrica, se los comienza a cocer a fuego lento. Así, la rana, sin encontrar aparente modificación en su medio, embebida en una sensación extrañamente placentera y por dulce acostumbramiento, se va letargando, cocinando lentamente hasta su muerte. Si este procedimiento fuese el contrario, si las echaran directamente en agua caliente, el shock térmico, por una reacción muscular instantánea, en un acto reflejo, las haría saltar fuera de la olla, malogrando las intenciones de quien esperaba, con ansias, degustarlas. Estos dos relatos se unen y se intersecan, uno como contenido y el otro como método. A las cabezas enfermas de esos pocos que dirigen este mundo que cuelga en un equilibrio cada vez más débil, se les venía una y otra vez a la mente una misma pregunta. ¿Cómo lanzar una bomba atómica sobre toda una población que pueda desplegar todo ese poder sin que nadie pueda ver siquiera el reflejo del hongo que la secunda? La tarea no era sencilla. Reunidas, estas mentes brillantemente delirantes y crueles se interpelaban una y otra vez sin encontrar respuesta que les satisfaga. Un día, uno de ellos, divagando en sus juegos de la infancia, recordó, casi como una aparición divina, cómo se cocinaban a las ranas. ¡Bingo! Ya sabían cómo conquistar la cumbre, cómo hacer para deshumanizarnos y que veamos al que hasta hace un rato teníamos al lado como potencial peligro, cómo hacer para encerrarnos por nuestra propia voluntad, para que creamos lo que queramos creer sin contradicción alguna, para que la hiperconexión nos desconecte, y cómo hacer, por fin, para atomizarnos, fragmentarnos, unicelularizarnos y que funcionemos como un solo cuerpo sin que saltemos de la olla cuan ranas rebeldes. Así fue como en el 8º día crearon la inteligencia artificial. Bueno, esto fue una introducción porque estamos muy contentas de que por primera vez no, ya estuvo acá, pero volvemos a presentar. Estamos en comunicación directa con Lucho, que le dije que le iba a presentar así, es biólogo en formación constante, así que Lucho, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Una alegría estar de vuelta con ustedes. Para nosotros también. Acá mis compas, Fer y Jay, te saludan. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Muy bien. Alegría, che. ¿Qué haces, Lucho? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de conversar acerca de este tema, ¿no? Que es la inteligencia artificial, como bien rezaba
el cuento, ¿cómo se dice? Cuando es una fábula, ¿no? La fábula que escuchamos al principio, sobre la inteligencia artificial, este tema que está tan en auge, ¿no? Hace ya unos cuantos años y viene cada vez creciendo más y nos trajo o nos viene trayendo problemas y soluciones, pero por lo menos cosas sobre las que pensar, ¿no? Lucho, ¿cómo querías encarar este tema? Sí, bueno, en principio agradecerles a ustedes, obviamente a la audiencia ahí, y nos hemos planteado un poco un desafío que tiene que ver con hacer una columna mensual, un bloque mensual donde que tenga que ver con interpelarnos frente a esta situación, ¿no? Pero vamos a intentar de que no sea un bloque, una columna, y lo más probable es que no lo vaya a hacer como las escenas que hay circulando por internet que hablan, y quizás hablen desde lugares técnicos mucho más sofisticados que los que podamos hablar nosotros y nosotras, porque no somos ni tecnólogos, ni especialistas en el tema, tampoco somos emprendedores de la inteligencia artificial, como les gusta decir ahora. Ahora sí somos compañeros y compañeras que de alguna manera tenemos una preocupación, que de esa preocupación buscamos ocuparnos de estos temas, y que no lo hacemos desde un lugar liviano, sino por el contrario lo hacemos desde sentarnos a estudiar, desde profundizar el análisis y tratar de darle una vuelta de rosca que tiene que ver con que nosotros y nosotras estamos organizados. Entonces eso sí le entendemos que tiene un elemento distinto respecto a todo lo demás, porque no somos analistas de lo que pasa, sino somos personas que estamos organizados en distintos sectores y donde vemos que en estos espacios y en nuestra vida en general tiene un impacto. Y un impacto que puede preocuparnos o no, pero objetivamente tiene un impacto concreto, y desde ese lugar vamos a hablar, de cómo nos está afectando nuestra vida diaria, nuestra vida organizativa, y en términos de las organizaciones del pueblo. Entonces, ese es un poco el sentido que tiene la construcción de este programa, donde nos permite reflexionar sobre todo y tomar posición, y desde esa posición tomar acción. ¿Cómo lo pensamos? Vamos a ir desde los principios tecnológicos sin ahondar demasiado, porque de vuelta no es un enfoque técnico el que queremos dar, pero sí vamos a dar los fundamentos tecnológicos de cómo funciona esto. Eso por un lado. Y desde ahí vamos a ir a las consecuencias sociales, políticas, ambientales, desde las aristas que los querramos tomar, pero bueno, cómo está impactando objetivamente eso. Y nos vamos a, de alguna manera, a basar en todos los trabajos científicos, las investigaciones, sí, lo que los analistas plantean, pero para tratar de sacarle un plus en ese sentido, y de que lo que vamos a charlar con ustedes, con la audiencia, que entendemos que y esperamos que se enganche en esto, es, bueno, ¿para qué sirve? ¿No sirve? ¿Sirve todo? ¿Sirve una parte? ¿Desechamos absolutamente todo? Poder analizarlo desde ahí. Y para que por ahí vayamos pensando, a ustedes, hay como de alguna manera tres reacciones frente a esto. O sea, ante lo nuevo, hay tres reacciones. A poner que lo nuevo, ahora vamos a ver si es nuevo o no, pero ante lo nuevo hay tres formas en las cuales el comportamiento humano reacciona. Uno es el negacionismo. Vayan pensando si se meten adentro de alguna, de la otra, una parte un poco, ¿no? Una es el negacionismo. ¿Sí? ¿Qué significa el negacionismo? Mira, esto a mí yo no sé qué es, no lo quiero saber por alguna razón, sobre todo más emocional, pero, y por lo tanto no quiero que me afecte, yo no lo uso, de alguna manera lo desconozco, ¿no? La otra posición que uno puede asumir es el funcionalismo. ¿Qué significa? Es asumirlo por dos razones. O lo asumo acríticamente, o sea, ni siquiera me pregunto de dónde viene, de dónde va, y lo tomo y lo uso todo lo que sea necesario. Y la otra posición funcional es, yo defiendo esto y lo tomo y lo uso porque me parece excelente que ocurra. Y una tercera posición es una posición a la que le llamamos la posición crítica, son como posiciones filosóficas respecto a esto, es que uno analiza qué son, y sobre ese análisis racional y también ideológico, uno dice, mirá, acuerdo con una parte,
por esto, y por tanto uso esto, pero no uso esto. Rechazo absolutamente todo y por tanto combato eso. Son las posiciones críticas pero no crítica de que uno critique, sino de una posición reflexiva frente a esos eventos. Esas son las tres posiciones que a lo largo de la historia, la humanidad, sobre todo vinculada con la tecnología, ha tomado respecto a eso. ¿Ustedes se ubican en alguna, en una parte, un poco? Sí, yo completamente desde que la tecnología llegó a mi vida, uso hasta donde puedo, siempre con, por supuesto, una conciencia crítica de no caer en la funcionalidad del mercado, ¿verdad? Cuando sabemos, o por lo menos hasta donde sabemos que podemos llegar a incluso correr riesgo de seguridad, ciberseguridad, ¿no? Ya hoy en día, yo pienso que de alguna forma tampoco es que somos tan libres de elegir, sino más bien es un sistema de vida que se ha impuesto. No hay forma de hoy en día sobrevivir en esta sociedad sin un celular, por ejemplo. Capaz años puede atrás. ser discutible igual. ¿Cómo? Que puede ser discutible también. Sí, por supuesto. De hecho, la idea es discutir todo, ¿no? Pero claro, exactamente. Pienso que lo normal es eso, o sea, lo que todos sentimos ahora y sabemos es exactamente, eso es así. Exactamente. Y les voy dejando algunas, digo, para que ahí en el piso lo vayamos diciendo. Si yo les pregunto, ustedes, ahora vamos a meternos un poquito más a lo que es la inteligencia artificial, pero si yo les digo que me digan, o personas, o instituciones, o empresas que ustedes asocien con la inteligencia artificial, tiran nombres. Habíamos buscado, de hecho, pero la más conocida es OpenAI. Ajá, bien. Pero la realidad es que todo tiene inteligencia artificial hoy en día. O sea, no sé, pienso desde para editar imágenes, el Photoshop tiene inteligencia artificial. Cuando recibís un mail, hoy en día ya Google te dice, ¿querés que te lo resuma con inteligencia artificial? No sé, WhatsApp, que es Meta. Quiero decir, en cuestiones de aplicaciones, hoy en día están todas ya como intervenidas con la inteligencia artificial. Ahora, bien, si yo, sí, dale. decime. No, decime. No, si yo les pregunto, bueno, ¿ustedes dónde ubicarían eso? ¿En el sector público o en el sector privado? Lo que yo te estoy mencionando es a nivel más privado que público. Bien, es exacto. Sí, pero por ejemplo también se usa mucho en los medios de comunicación y eso es una herramienta pública, ¿no? De información. O sea, si bien son privados los medios, termina siendo público. Bueno, está bien, bueno, bien. ¿Por qué la pregunta esta pregunta, con qué tiene que ver? Porque básicamente la inversión a lo largo de la historia para que se desarrolle la inteligencia artificial desde 1950 hasta 1990, la investigación básica en todo esto la pusieron los distintos gobiernos del mundo, fundamentalmente dentro de los países, lo que se llaman desde la perspectiva capitalista, los países centrales, pero básicamente fueron los estados los que pusieron los recursos económicos para financiar todo esto. Y ustedes nombraron al menos 4 empresas recién vinculadas a Silicon Valley, que son empresas privadas. Entonces, lo primero que nos vamos a meter es, esto fue financiado por los estados. Los estados no producen plata, los estados nos cobran impuestos a los laburantes o nos sacan la guita a los laburantes y con eso financian proyectos. Entonces, decir, hay una inversión de científico-tecnológica vinculado del estado que va a generar rédito a la empresa privada. Esa como primer elemento. ¿Saben dentro del Estado cuál era el sector que financiaba el desarrollo de la inteligencia artificial desde el año 1950? El sector de defensa. Entonces, cuando uno dice, es el sector de defensa dentro de un Estado que financia un desarrollo tecnológico, está claro que ese desarrollo tecnológico no está orientado en términos del contenido hacia mejorar la salud, la educación y el bienestar de la población, sino básicamente el interés es hacer la guerra. Eso es un dato para empezar a pensar desde dónde se constituye esto, que es la inteligencia artificial, y la vamos a definir muy rápido, pero básicamente son sistemas, son constructos tecnológicos, sobre todo digitales, que son capaces de resolver problemas que también los resolvemos los humanos.
Y esto no estamos hablando de, bueno, no estamos hablando del manejo del fuego, no estamos hablando de la rueda, no estamos hablando de los trenes, no estamos hablando del avión, porque en última instancia detrás de cada uno de estos elementos, quien tiene la última palabra es el humano, o digo, de un cañón, de un arma, de un cuchillo. El cuchillo no puede resolver por sí solo si cortar carne o matar a alguien. Bueno, en este caso estamos hablando de algo distintivamente diferente, y yo creo que eso es lo interesante para poder pensar, es que esto tiene, este elemento, este desarrollo tecnológico, a quien le llama inteligencia artificial, tiene la capacidad de resolver y aprender por sí mismo. Eso es un elemento distintivo que no ha tenido ninguna tecnología hasta ahora desarrollada por los humanos. Pero básicamente es eso, es algo que tiene la capacidad de aprender, no como aprendemos nosotros, sino de otra manera, y de resolver automatizadamente sin la intervención humana. Eso es lo que podemos hablar que hoy rápidamente es la inteligencia artificial. Ahora, ¿quién es el que le pone el nombre a la inteligencia artificial? Y acá vienen cosas súper interesantes. Nos vamos a ir un poco atrás y adelante de la historia. Cuando ustedes me quieran cortar, me cortan. Si tienen preguntas para hacer, o si lo que sea, me cortan. Había un señor que se llamaba John McCarthy, ¿sí? En Estados Unidos, que era hijo de militantes del Partido Comunista, pero era un eximio matemático, y este señor en el año 1953 es quien acuña el nombre de inteligencia artificial. Había otros nombres en danza, y ¿saben por qué terminan de elegir este? Porque ellos entendían que era un nombre marketinero y que para pedir subsidios al Estado para poder financiar necesitaban ponerle un nombre que tuviese relevancia. Los otros eran vinculados con lo cognitivo, o sea, nombres muy estrafalarios que no entusiasmaban a nadie, pero básicamente el nombre nace de una posición marketinera vinculada con los estados. Pero 13 años antes, en 1943, dos investigadores, un neurólogo y un matemático también norteamericanos, plantean, mezclando dos cosas, el primer sistema de red neuronal teórico artificial. Ellos lo que juntan es, por un lado, el sistema binario, que es el de 0 y 1, que es el que hasta ahora conocemos con el desarrollo de las computadoras, y por otro lado es cómo se empezaba a estudiar el sistema neuronal y cómo era que se desarrollaban los impulsos nerviosos. Ellos juntan las dos cosas y plantean un modelo matemático no lineal, se llamaba, ¿por qué? Porque era una secuencia no lineal, porque esa tenía la capacidad de elegir por sí o por no, y en función de eso era el camino que tomaba. Pero estamos hablando de 1943, ustedes piensen que hace muchísimo tiempo, que era que una locura pensar esto, y era casi, de hecho cuando lo financiaban decían que era perder plata, poner plata en esto, porque no iba a ir a ningún lado. O sea que era básicamente una locura total en esa historia. 5 o 6 años más tarde a eso hubo un inglés que seguramente lo han escuchado nombrar porque, bueno, el tipo era un genio. Se llamaba Alan Turing, que era inglés. Bueno, él era matemático, biólogo electrónico, filósofo, era un monstruo. Fue quien definió lo que era un algoritmo, básicamente, que era como el ladrillito de lo que hoy es la inteligencia artificial. Y entre otras cosas, Turing fue uno de los que descifró, por ejemplo, los códigos nazis de lo que llamaba el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, él descifra los códigos nazis en términos matemáticos y les permite conocer los planes de los nazis a los aliados para poder, y fue uno de los elementos que se cree que hizo que terminen venciendo, porque claro, se adelantaban a la jugada. Y después desarrolló una cosa muy importante que es el test de Turing, que era para poder, en ese momento ya se plantea, dice, bueno, va a haber máquinas que van a hacer símil o emular la inteligencia humana. ¿Cómo vamos a distinguir entre una máquina y un humano? Y él habla en ese momento y desarrolla lo que es el test de Turing, que los primeros desarrollos de inteligencia artificiales actuales la pasan a la prueba, que básicamente era, si yo me sentaba a hablar con algo, las respuestas en cuanto se parecían a una respuesta humana. Y después desarrolla lo que es la máquina de Turing, que es la máquina básica de la computación moderna. Estamos hablando de 1950. Pasa algo con Turing muy
desgraciado, que es que en el año 1952 a Turing lo condenan por homosexual en Inglaterra, en el país de las libertades y la madre de todas las democracias. Lo condenan por homosexual y 2 años después muere en un suicidio, se suicida, aparentemente se suicida, ¿no? ¿Por qué traigo y nombro esto? Porque son todas cosas que hacen al desarrollo de todas estas cosas, y la ciencia no es algo inmaculado y algo neutral, sino que la ciencia a lo largo de toda nuestra historia está de alguna manera permeada, no es neutral, y está permeada por las concepciones ideológicas, las concepciones políticas, los sentimientos, las necesidades económicas de los países que la financian y demás. Después de ese periodo, lo que se llama, sobre todo entre los 60, 70 y quizás los 80, lo que se llama como una especie de invierno de la inteligencia artificial, donde se deja de invertir. ¿Por qué se deja de invertir? Porque después de los desarrollos de Turing y algunos más, la teoría iba mucho más avanzada de la práctica. ¿Qué significaba esto? Turing desarrolla las computadoras en modelo teórico, pero no había tecnología para poder probar lo que Turing decía. Entonces, de alguna manera se necesitaba el hardware, de alguna manera, si lo material, lo concreto, pudiese desarrollarse para que la teoría tuviese sentido también desarrollarlo. Entonces hubo momentos donde esto es como que se apagó el financiamiento, y ahora me voy a venir a la actualidad. Dale, decime, Felipe. Sí, se puede decir que a principios del siglo pasado se comenzó a profundizar la investigación sobre la inteligencia artificial. Bueno, después ya cerca del final del siglo o pasando mediados del siglo, como que bajó, pero fue lo teórico lo que, digamos, impulsó más el desarrollo real y práctico, ¿no?, de las inteligencias. Y ahora recién en el siglo XXI estamos empezando a racionalizar todo eso que estuvieron haciendo en el siglo pasado. O sea, lo estamos experimentando, palpando, como experimento social incluso, y empezamos a debatir y a reflexionar acerca de eso ahora. Ahora, vos decías que es una herramienta, la inteligencia artificial contiene habilidades que podrían contener las personas, o sea, que tenemos las personas. Entonces, de alguna forma, vino a reemplazar a la acción humana, por así decirlo, la inteligencia artificial. O sea, podría ser ese un efecto, por lo menos, ¿no?, de hacer cada vez que las personas hagamos menos cosas y por ende perdamos habilidades. Mira, eso lo vamos a ir respondiendo a lo largo de todos los bloques. Respecto a tu introducción, lo que limitaba el desarrollo de la inteligencia artificial era básicamente la capacidad de cómputo. Con el desarrollo de los microchips, de mejorar la conductividad eléctrica y demás, se pudo desarrollar todo eso, por eso que hoy tenemos lo que tenemos. Y el impacto que tiene que podamos tener un celular en la mano las 24 horas del día y estar supuestamente conectados. Pero lo que vos hablás es del reemplazo de nuestra inteligencia por otra inteligencia. Eso lo vamos a ir charlando en principio y el impacto y demás. En principio la respuesta es sí, a lo que vos decís. Pero la pregunta es ¿por qué? Yo creo que eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque si entendemos por qué, o al menos debatimos por qué, vamos a poder tomar una posición frente a esto. Y ahora voy, y para terminar con lo de la historia. En el año 2017, Google publica un paper en el cual habla de lo que llamaban modelos no lineales de vuelta de la arquitectura Transformer, y lo deja, que tiene que ver básicamente con lo que es la IA. En el año 2017, estamos hablando de Google, ¿no? En el año 2018, OpenAI, que ustedes recién hablaban, de Sam Altman, lanza GPT-1, que era un modelo de texto que tenía la capacidad de crear texto. Eso es el año 2018. 2019, GPT-2, 2020, GPT-3. Y ahora yo les pregunto a ustedes, no sé qué edad tenían, pero les voy a tirar 2 fechas. 11 de septiembre del 2001, ¿recuerdan algo? Sí. ¿Recuerdan qué estaban haciendo? Depende la hora, pero calculo que sí, ya sé cuál es la hora. Yo estaba almorzando, mirando la tele. Bien, pero tiene una referencia histórica de eso.
Sí, el atentado de las Torres Gemelas. Bien, si yo les digo 19 de marzo del 2020, el día que el presidente que tuvimos hasta no hace mucho dijo que había un aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿recuerdan? Sí, el inicio de la pandemia. ¿Se acuerdan qué estaban haciendo cuando Alberto dijo eso? No. Con el teléfono, seguro. Bien, si ahora yo les digo miércoles 30 de noviembre del 2022, ¿tienen alguna referencia de eso? Yo no, pero a un par de días yo había cumplido años. ¿Ah? Pero no, claramente no. Pues festejo. El día miércoles, ¿por qué hice este juego si se acuerdan? Porque en eventos históricos, en general, cuando son eventos de shock, ocurre que cuando pasa eso, sean pequeños o grandes para vos, ¿te acordás qué es lo que estaba pasando en ese día? Ahora, nadie tiene registro del 30 de noviembre del 2022. Porque fue el día que lanzaron ChatGPT 1. Y efectivamente fue un evento que modificó sustancialmente a los pueblos del mundo, a tal punto que fue la primera vez en la historia de la humanidad, en términos modernos y tecnológicos, de la capacidad de descarga de una aplicación sin ningún tipo de comparación con ninguna otra. O sea, la cantidad de millones de descargas que hubo en los primeros días en todo el mundo de ChatGPT es equivalente a el impacto que tuvo el aislamiento preventivo obligatorio. Y sin embargo, no lo tenemos como un registro. Entonces, jugando con lo del cuento del principio, de alguna manera, es preguntarnos si esta bomba sin hongo nuclear nos estaremos cocinando como ranas, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Del impacto que generó, y sin embargo lo asumimos en términos globales sin pensar los efectos, porque aparte ni nos imaginábamos los efectos que podíamos tener al principio. Lucho. Sí. Creo que quedó sin pensarlo, ¿no? Digo, quedó perfecto porque tenemos una pregunta de un oyente. Y con eso nos vamos a despedir hasta ahora, hasta acá, y nos quedamos con muchas ganas para el próximo episodio, el próximo bloque del mes que viene. Pero te voy a hacer la pregunta de un oyente que nos llegó por WhatsApp y dice así. De una compañera y amiga de Margarita. Es un poco amplia la pregunta, pero bien vale la pena ahondar en ella. Dice, puntualmente estas inteligencias ya están entre nosotros. ¿Cómo podemos empezar o por dónde podemos empezar a discutir sobre el uso, abuso de las inteligencias artificiales en nuestros hogares, con nuestros hijos, hijas y alumnos? Bien. La pregunta está buenísima. Tiene un montón de aristas, pero sí la pregunta pone un punto que es ¿desde dónde podemos discutir? Y eso es lo central que al menos vamos a intentar plantearnos en cada uno de los bloques. Y para mí la respuesta a eso es desde el impacto. Imaginemos que no sabemos nada, de nada. Ahora, a mí me tiran agua hirviendo, ¿te quemás? Sí. El impacto es negativo. Sí. ¿No? Si comes algo que te hace mal, el impacto, ¿sabes qué es? Si comes algo que te hace bien y te hace bien para la salud, vos sabés cuál es el impacto. Aunque no sepas qué estás comiendo. Bien. Pero vos, entonces, ¿por qué lo planteo desde este lugar? Porque es tan brutal. Acá hay dos cosas que y está buena que la charlemos con los oyentes y las oyentes, que son la velocidad y el contenido de lo que está sucediendo. Es tan rápido todo esto que es prácticamente imposible estar actualizado de lo que está pasando, porque es brutal. O sea, yo me llega todos los días un newsletter de no alcanzás a ver la magnitud de las cosas que están pasando. Es todos los días nuevo. Entonces, para responder en concreto es,
charlemos con nuestros hijos y nuestras hijas, charlemos con nuestros alumnos, mirémonos al espejo nosotros y fijémonos concretamente esto, ¿cómo nos está afectando? ¿En lo positivo? ¿Tiene de positivo? ¿Tiene de negativo? Bueno, yo creo que ahí va la capacidad de reflexión, y volviendo a lo que preguntaba Felipe hoy, y volviendo a la excusa de la discusión de este bloque de hoy, es si somos más o menos estúpidos que antes, y tiene que ver con analizar justamente el impacto que está teniendo sobre nuestro nivel cognitivo, sobre nuestra capacidad de relacionarnos con otras personas, sobre lo que se llama el esfuerzo cognitivo, que es el esfuerzo que hacemos de pensar cuando tenemos que resolver cosas. Si nosotros, y lo dejo como pregunta también, se lo delegamos a otro, sea una máquina o sea otro, ganamos en grados de libertad, perdemos grados de libertad, y hasta ahí. Está buenísimo como avance para el bloque que viene, para el próximo programa que compartamos. Ya saben, vénganse con la respuesta que creen, si somos más o menos estúpidos, qué es la inteligencia, cuántas inteligencias. O sea, hay mucho para profundizar en esta cuestión de si estamos o no siendo más estúpidos, como lo plantea acá el compañero Lucho. Así que... Más libres, menos libres. O más libres, menos libres. Sí, podríamos. Tenemos una consigna para lanzar después. Podríamos hacerlo ahora, la tenemos por ahí a mano. A ver qué te parece, Lucho. A ver. Vamos a ver. ¿Qué costo tiene? ¿Qué costo? A ver cómo es. Uy, no la teníamos a mano, resulta. Pero lo vamos a hacer estudiar y trabajar de acá a 15 días, que tenemos el próximo programa nuestro. Pero dentro de un mes nos vamos a encontrar otra vez con esta columna, señores. A ver, está ahí. ¿Qué aspectos negativos o positivos encontrás en el desarrollo de la IA y de su aplicación en el ámbito educativo? ¿Querés decir algo, Lucho? Mirá, no me voy a meter con lo general porque está bueno para que lo vayamos pensando, pero ubican a Freire. Sí. Bien, Pedagogía de la Liberación. Freire estudió cuando todo esto no existía, y hace un tiempito me llegó a la mano un artículo que se llamaba Freire 2.0, que era un grupo de investigadores, unos pedagogos, que estaban estudiando cómo estaba impactando particularmente las plataformas educativas, por ejemplo Classroom, en lo que tiene que ver si van hacia, y me parece que también está bueno que dejarla picando, ¿es más liberador? Porque el chamullo de todo esto es que nos relibera, nos reindependiza, que esto es fantástico. Bueno, lo que estos pedagogos llegan a la conclusión, comparando las teorías educativas, es que, por ejemplo, modelos como Classroom u otras profundizaban la educación bancaria. O sea, jerarquizaban todavía mucho más la relación docente-estudiante, generaban un aislamiento entre el docente y el estudiante, atomizaban al estudiante en su casa y impedían la relación con sus compañeros y compañeras. Como decir nada más que 3 efectos que producían solamente estamos hablando de las plataformas digitales para educación, no estamos hablando ya ni siquiera de la IA en general. Se los dejo como una punta para que lo sigamos pensando. Excelente, Lucho. Bueno, estamos recontra contentos, muy agradecidos por toda esta información, por todo este intercambio, y porque bueno, esto va a continuar todo el año. Así que gracias por darnos la posibilidad de pensar y de reflexionar sobre este tema, que es la inteligencia artificial, que bueno, nos preocupa tanto el impacto que está teniendo hoy, ahora, en esta realidad, ¿no es cierto? Así que gracias, Lucho, y bueno, te esperamos dentro de un mes. Bueno, un abrazo para todos y todas, y esto es una construcción de la inteligencia colectiva, que es mucho más importante, así que un abrazo grande. Abrazo. Gracias. Chau, chau.